Bicentenario para el IDU en Bogotá, los aspectos jurídicos del PROURE, la estructuración jurídica del Plan Estratégico del Fondo de Energías No Convencionales y Eficiencia Energética FENOGE, así como su participación en proyectos de distribución, generación y transmisión de energía en Colombia. Felipe, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Carlos, buenos días a todos y gracias por la invitación. Pues denme un segundito. Ponemos aquí la No, Felipe, pues a presentación. vos muchas gracias por participar. Tenés un currículo pues importante. Qué bueno que tenemos estos expertos para que nos acompañen en estos eventos pues que nos tienen que llevar a pensar con tranquilidad en la movilidad eléctrica. Felipe, para arrancar y puedas desarrollar entonces tu presentación, ¿cómo nos fue en los resultados del estudio que estructuramos para la alianza? Bueno, Carlos, muchas gracias nuevamente. A ver, les doy un poquito de contexto. La consultoría que hicimos nosotros para Bavaria y en general para la alianza que tiene Bavaria con Renting Colombia y digamos facilitada por P4G, digamos está en el contexto de la adquisición de unos vehículos eléctricos por Bavaria que pues tiene desde mi punto de vista dos patas. Una de ellas pues es iniciar un poco a mayor escala el uso de un energético diferente digamos, de la energía eléctrica para sus vehículos de carga, y por el otro lado promover, y si me permiten, yo creo que esto es realmente lo más importante, promover entre empresas más pequeñas el uso de este tipo de vehículos a través, digamos, de unos préstamos que se les hacen. Digamos que ese es el contexto general en el que se nos pidió, oiga, cuéntenos en qué están los incentivos al transporte de carga eléctrico, digamos, internacionalmente y en Colombia. Y digamos que yo quisiera empezar por contar un poco que Colombia no es que esté muy atrasado respecto de los incentivos que se han dado a este tipo de iniciativas a nivel internacional, porque lo que uno ve es que o sea, apenas muy recientemente se han empezado a crear incentivos, digamos, de manera general para la compra de vehículos eléctricos y de manera particular para vehículos de carga. ¿Cuál es el contexto general, por lo menos en Colombia? El contexto general es que a pesar de que el transporte de carga es apenas el 3% del parque automotor colombiano, pues es el responsable del 80% de las emisiones de material particulado, del 59% de las emisiones de óxido nitroso y el 42% de las emisiones de CO2. Digamos que eso pone un poco en perspectiva la importancia de este tipo de iniciativas en el país, y sobre todo pues al ser pioneras, pues que ojalá de aquí partieran muchos más proyectos específicos para la compra de vehículos de este tipo. Un poco el contexto nacional en materia de movilidad eléctrica de carga ha sido, y por eso cuando, o sea, digamos, mencionabas el PROURE, el gobierno nacional y específicamente el Ministerio de Minas y Energía es muy consciente del peso que tiene el transporte de carga en consumo energético, ¿sí? Y en emisiones, ¿sí? Entonces, si uno se sienta con cualquiera de los últimos ministros de Minas y Energía, ellos siempre tienen claro que si por ellos fuera digamos que la política de ahorro energético y la política de reducción de emisiones estaría casi que enfocada en un porcentaje muy importante en el transporte. Sin embargo, eso no ha sido tan fácil.
fundamentalmente porque digamos que la política de transporte no es del Ministerio de Minas, y el Ministerio de Transporte pues tiene otras preocupaciones también muy evidentes, y una relación no tan fácil pues, digamos, con el gremio de transportador, que ahorita pues eso se vuelve más evidente pues en el contexto en el que estamos ahora, y eso ha hecho que no sea tan fácil ni implementar las medidas de eficiencia energética, ni implementar las medidas, digamos, de reducción de emisiones. Todo esto en un contexto, digamos, tanto de los incentivos que se han tratado de crear, como en el contexto de los programas de chatarrización. Quería darles un poco ese contexto para entender de dónde venimos. Ahora, aparte digamos, del contexto nacional, pues obviamente la implementación de estrategias de movilidad eléctrica en materia de carga, pues tiene las restricciones normales de los vehículos eléctricos, y es que fundamentalmente pues son más caros que los vehículos que funcionan con otros energéticos fósiles. Pero además, digamos, aparte del problema específico del CAPEX, de las expensas, digamos, de capital para comprar ese tipo de vehículos, pues hay otras características importantes, y específicamente en materia de transporte de carga está el tema del despliegue de la infraestructura de carga, ¿sí? Digamos que uno puede, dentro del transporte de carga, pensar como en dos tipos de infraestructura diferente. La que se refiere al transporte dentro de los municipios, y digamos que aquí está un poco enfocado el proyecto de Bavaria, es decir, hacer el transporte desde las plantas que están en la periferia de las ciudades hacia las ciudades, y el otro tipo de transporte es un poco el transporte intermunicipal, ¿sí? Digamos que los dos tipos de transporte pues tienen restricciones en materia de la infraestructura de carga, siendo pues obviamente más dramático el intermunicipal, ¿sí? Eh, y digamos que tienen, digamos que ese efecto que yo llamo un poco más dramático, pues está dado pues porque obviamente esto implica que o sea, el CAPEX de los proyectos de movilidad eléctrica esté dirigido no solamente al carro que se compra, al vehículo de transporte, sino también a la instalación digamos, del punto de carga, pues lo que lo encarece un poco más. Entonces, esas son como las dos restricciones que hay, y digamos que, pues, o sea, si uno ve, pues, en el país apenas es bien incipiente digamos, la promoción de la movilidad eléctrica entre el transporte de carga. Por poner unos ejemplos, pues, o sea, Postobón tiene un piloto de 52 vehículos, el Éxito uno de 33 y Alquería 4. Digamos que en la investigación pues nos dimos cuenta que hay proyectos también en marcha significativos, pero, o sea, digamos que esos proyectos pues tienen sus propias estrategias de carga. Pero si uno ve estos proyectos que hay aquí y le suma el de Bavaria y le suma los de buses, digamos, urbanos dentro de los sistemas integrados de transporte público, pues se da cuenta que hoy apenas hay 54 estaciones y 131 conectores, ¿cierto? Obviamente con la restricción tecnológica que existe hoy, ¿cierto? Y es que, pues, evidentemente es mucho más rápido cargar un vehículo de gasolina, de diésel, que uno eléctrico, aún con estaciones de carga rápida. Hay estrategias no solamente, digamos, de compra de vehículos, sino también de ampliación un poco de esa infraestructura de carga. Terpel, por ejemplo, ha dicho que espera instalar
cargadores cada 150 kilómetros en 4 troncales principales, que son la vía, pues digamos, Bogotá-Medellín, la vía Bogotá-Bucaramanga, la vía Bogotá-Santa Marta y la vía Medellín-Santa Marta. En él viene también haciendo, pues, digamos, la implementación de estrategias de ampliación de la infraestructura de carga. Igual Celsia con una red, digamos, de 9 estaciones de carga, aparte de lo que se está haciendo pues, con Bavaria, y EPM pues también digamos que tiene sus estrategias que aquí están mencionadas, pues cierto, tiene la estrategia de buses eléctricos en Medellín y un par de estaciones de carga también en Medellín. Ahora, todo este contexto, digamos, está dentro de una política pública bien, bien general, o sea, todavía no hay mucha concreción, o sea, no hay muchas estrategias, pues, por decir, es más, pues, no hay ninguna estrategia dirigida a la promoción de vehículos de carga eléctrica en el país. Hay sí unas estrategias generales que uno, pues, digamos, por mencionar las dos más importantes, una es la ley 1715, que si no la conocen, pues es una ley que, digamos, que es de eficiencia energética digamos, por excelencia, pero de eficiencia energética dirigida a un montón de cosas. Y está la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, ¿sí? Si uno mira también esa Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, pues se da cuenta de que hay un catálogo de cosas que nos gustaría hacer como país, y que están dirigidas a estos 4 ejes que están mencionados aquí: medidas regulatorias y de política, medidas económicas y de mercado, infraestructura y ordenamiento territorial, y técnicos digamos, técnicos y tecnológicos. Digamos, dentro de las medidas regulatorias y de política, pues uno podría mencionar, por ejemplo, pues, exenciones de pico y placa para vehículos eléctricos. En técnicos y tecnológicos, pues hay una discusión que es muy importante, es tratar de implementar y meter dentro de los reglamentos técnicos, dentro de los, pues, digamos, en los que tiene competencia el ministerio, pues cuáles son los cargadores que nos gustaría estandarizar para el país. En económicos y de mercado, pues evidentemente desde la ley 1715 hay una serie de incentivos a la, a la compra de vehículos de carga. Y en infraestructura de ordenamiento territorial, pues sí hay una cosa que es bastante triste, y un saludo a la bandera, y es que simplemente se entrega la potestad a los municipios para la instalación de estaciones de carga. Pues eso digo que es muy triste, pues porque no es que nunca la hayan tenido, ¿sí? O sea, siempre la han tenido y no es para nada una obligación dentro de ese plan. Entonces, pues no es, desde mi punto de vista, eso no es más que, pues, que un saludo a la bandera. Ahora, específicamente, pues digamos, hoy existen unos incentivos para la compra de vehículos de carga en el país, que están derivados todos de esa ley más general de la que les hablaba ahorita, que es la 1715, la exención del pago de derechos arancelarios, la posibilidad de hacer depreciación acelerada, deducción de impuesto de la renta del 50% de la elección. Bueno, estamos hablando de paneles solares, y exclusión o tarifa diferenciada de IVA para la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Aparte de eso, lo que ya les decía, las extensiones, pues, digamos, de las medidas de pico y placa, la exigencia. Esta es tal vez una de las cosas más importantes, pero digamos, a pesar de que estamos hablando de transporte a un nivel un poco mayor, no de transporte privado, digamos, en los sistemas integrados de transporte masivo, pues, o sea, hay una meta de llegar a que el 30% de la flota sea
sea eléctrica. Yo creo que aquí sí hay una medida un poco más coordinada y en la que el gobierno nacional tiene la zanahoria en una mano y el garrote en la otra, y es que los sistemas de transporte masivo, la ley de este tipo de sistemas, dice que el gobierno nacional financia el 70% de los sistemas, y en esa medida sí existe mucho más la posibilidad de decirle a los municipios, oiga, yo le doy el 70% que me corresponde aportar, pero vaya migrando hacia otros energéticos, pues digamos, más limpios, y en este caso hacia vehículos eléctricos. Pero no existe, o sea, eso no existe en materia de transporte de carga. Entonces, esto es apenas, digamos que una de las estrategias que hay, que podría estar dirigida de alguna manera al transporte de carga, pero pues que no lo está, y apenas está pues de manera incipiente en los sistemas de transporte masivo. Ahora, esto, digamos que en general en el mundo, y llegando un poco más como al benchmark de lo que hay en el mundo, por eso les digo que Colombia no es que esté muy lejos de lo que pasa pues, en la mayoría del mundo, y sobre todo, repito, porque esto viene pasando hace apenas 2 o 3 años, o sea, no es como que China, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y los países que son como pioneros en la implementación de transporte de vehículos eléctricos, de transporte eléctrico. Eh, Ellos no llevan mucho más tiempo que nosotros, pues, implementando incentivos. Entonces, lo que uno se encuentra es que en general hay subsidios o beneficios tributarios, que es, podríamos decir que check en Colombia. Existen tratos diferenciales o penalizaciones, que también podríamos decir que check, a pesar de que, o sea, las políticas han sido más regionales y municipales en materia, por ejemplo, de pico y placa. La estandarización regulatoria de la infraestructura de carga, digamos, semi-check, porque el país está en eso en este momento. Y digamos que lo que sí estamos un poco, bueno, y los compromisos políticos del gobierno, pues en reducción de emisiones, que pues, o sea, Colombia es signatario pues del Acuerdo de París, y ha hecho unos compromisos en esa materia. ¿En qué estamos en mora en el país? O pues si lo quisiéramos hacer, ¿no? Digamos que uno se encuentra que, por ejemplo, China ha impuesto una especie de targets o restricciones de venta a los vehículos con base en combustibles fósiles. Esto digamos, puede venir desde, digamos, existen como dos tipos distintos de estrategias en este sentido. El primero es que por cada un número determinado de vehículos de combustibles fósiles, se exige la venta de vehículos con base pues en este otro energético, pues en energía eléctrica. Y la otra es, pues, digamos que, es decir, si yo vendo mil vehículos de gasolina, de diésel, pues tengo que cumplir con una cuota de 100 vehículos eléctricos, ¿cierto? Y la otra cara de esa estrategia es que hasta que yo no vendo 200 vehículos eléctricos, pues no puedo vender más vehículos fósiles. Entonces, pues eso obviamente incentiva a que los concesionarios pues, de vehículos pues, se muevan en la venta de vehículos eléctricos. La financiación y el despliegue de la infraestructura de carga, en eso creo que el país todavía digamos que las instituciones de política pública tienen que tener mucha más claridad sobre cómo se va a financiar esa infraestructura de carga. Hoy lo que uno se encuentra es que todo el despliegue de la infraestructura es privado. Y digo todo porque pues, o sea, si uno mira la infraestructura de buses, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí?
pues eso lo están haciendo privados, ¿cierto? Si uno mira el proyecto de Bavaria, es todo privado, o sea, no hay, digamos que un esquema de financiación pública y de hecho, pues no sé si eso, no sé si sea deseable que se inviertan recursos públicos en el despliegue de esa infraestructura, pero lo que yo sí creo en este punto es que se necesita una señal del gobierno nacional que permita que los privados financien esa infraestructura. ¿Cómo financiar esa infraestructura? Pues digamos que dentro de esto es una solución muy colombiana, un poquito una adaptación de una cosa que ha tratado de hacer California, es que la regulación eléctrica colombiana y digamos, la resolución 015, que es la que establece la metodología de remuneración de la actividad de distribución, que pues, digamos, para hacerlo lo más sencillo posible, las redes de distribución son las redes que vemos en la ciudad que llegan hasta las casas. Eso hay una metodología para la remuneración de esto y es nuestra percepción que incluir estaciones de carga dentro de la posibilidad de activos a remunerar a la gente que instala esas redes, pues haría mucho más fácil la expansión de estaciones de carga. ¿Cómo? Eso lo terminamos pagando todos los colombianos en la tarifa, ¿sí? Entonces, simplemente eso representará unos pesos adicionales dentro de nuestras cuentas del servicio público de energía y de esa forma, digamos, habría no solamente personas que conocen cómo desplegar infraestructura eléctrica, sino personas además con un incentivo a hacerlo, pues porque se les va a reconocer vía tarifa. Yo creo que y esa es una de las conclusiones de nuestra consultoría. Creemos que esa es una vía sencilla y que está muy a la mano y que debería ser aprovechada para, digamos, desplegar esa infraestructura que hoy es sin duda una restricción para la compra de vehículos eléctricos de carga. Digamos que dentro de ese benchmark también, pues, digamos, mapeamos pues, de algunos casos exitosos en el mundo de vehículos de transporte de carga eléctrica, pues que están mencionados aquí y pues, o sea, sobre los que sí hay una mención pues bastante más extensa en los documentos que hemos entregado, pero pues por hacer una mención, pues está el programa de Amazon que tiene, digamos que es el programa de entregas de cero emisiones, el programa de Volvo que también ha sido como bastante exitoso y otros programas pues digamos de empresas privadas pues que están aquí mencionados. Ahora, ¿cuáles son, pues, finalmente como esas recomendaciones y ese plan de acción que nosotros sugerimos dentro de la consultoría y aquí de manera, pues, como resumida? Primero, el último al que les hacía referencia y es permitir a las empresas electrificadoras, a los distribuidores de energía financiar el despliegue de la infraestructura, es decir, permitir dentro de la metodología de remuneración de la actividad de distribución el despliegue de infraestructura de carga, ¿sí? Y más que permitir, pues, digamos, poner unos mínimos, ¿sí? Unos mínimos, digamos que hoy existen estrategias para identificar dónde es más eficiente ponerlos, dónde se presta de manera más eficiente ese servicio. Y aquí los aliados pues son sin duda los comercializadores y distribuidores de energía, el Ministerio de Minas, la UPA y la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esto digamos que desde nuestro punto de vista no implicaría una dificultad mayor, ¿sí? Y tampoco creemos que implicaría pues digamos, un aumento tarifario representativo frente a los potenciales beneficios que genera. Incluso
sin ponerlo frente a eso, tampoco creemos que sea un aumento tarifario significativo. Fomentar asociaciones entre los operadores de buses digamos, los transportadores de carga. Lo que les contaba, digamos que el país ha empezado a hacer instalación un poco más masiva de estaciones de carga para los sistemas de transporte masivo, y pues hemos identificado que allí hay, digamos que existe la posibilidad de hacer más eficiente esa infraestructura de carga utilizándola también para privados. Ahora, eso no es fácil de implementar, o sea, nosotros somos conscientes de que no es fácil de implementar porque digamos, eso parte de unos contratos, digamos, entre los municipios y los financiadores que pues, habría que revisar, pero sí creemos que ahí puede haber capacidades ociosas que se podrían utilizar para aumentar la flota de vehículos de transporte de carga. La fijación de cuotas mínimas de ventas de vehículos de transporte de carga para concesionarios, la creación de grupos de trabajo con empresas que tengan estrategias de movilidad eléctrica, pues digamos que eso es un poco lo que ha venido haciendo Bavaria y liderando en su sector. El establecimiento de alternativas de movilidad más favorables y atractivas para los vehículos de transporte de carga en centros urbanos y en corredores interurbanos. Y nuevamente restricciones a la movilidad y sobretasas a los combustibles fósiles que ya los habíamos un poco mencionado. Digamos que en general, pues las conclusiones del estudio pues la primera es que esto no ha recibido la atención que se merece. Creemos que no la ha recibido porque todavía es un problema la coordinación interinstitucional y la coordinación con los transportadores. La segunda es que digamos, los principales factores que impactan el valor de la implementación de los vehículos de transporte de carga, que son las baterías y la infraestructura, pues apenas empiezan a ser un caso de negocio como claro. Lo tercero es que la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica todavía es un catálogo de deseos, pero no se ha traducido en acciones concretas, ¿sí? Como las que estamos recomendando aquí. La cuarta es que la regulación colombiana, pues un poco en consonancia con la anterior, todavía no tiene muchos dientes, ¿sí? Digamos que hay que ser muy cuidadosos en los dientes que se ponen por lo complejo que es la relación, digamos, pública con el transporte. Y digamos que, pues, básicamente esas son como nuestras conclusiones, ¿sí? Pues, uno digamos que en el benchmark que hicimos, se da cuenta de que todas las soluciones son bastante asociadas al contexto de las ciudades y de los países donde se desarrollan, y yo creo que esto requiere digamos, un diálogo mucho más permanente entre el sector privado y el gobierno para poder crear estrategias que se adapten a nuestro contexto con base en lo que estábamos planteando hoy. Y yo creo que esa es la conclusión de nuestra consultoría. Listo, Felipe, no, muchas gracias. Yo veo un panorama optimista, sin embargo, la realidad pues, de nuestro país aparentemente pues, muestra una situación que obviamente pues, pone un poco más de dificultades al frente de este tipo de proyectos. De todas maneras, empresas, el sector privado, como bien lo mencionabas, le pone pues el liderazgo, como en este caso Renting Colombia y Bavaria, a estos temas,
de forma que también lo público de alguna manera se vaya permeando sobre las estaciones de carga, los incentivos, etcétera. Muchas gracias, Felipe. Hay que seguir trabajando sobre este tema y pues vamos al tema pues final, a nuestro panel, y es ahora Carlos, cómo... si me dejas una cuña final que no quiero que se me quede por fuera, y es Dale, que dale, Felipe. hay, digamos que otra de las conclusiones, digamos, otra conclusión importante del estudio y que quisiera que no se me quedara por fuera es, hay varios energéticos compitiendo por quedarse con quién es el combustible o el energético limpio que va a solucionarnos los problemas de reducción de emisiones y lo que implica el transporte en el calentamiento global. Y entre la discusión que hay que tener digamos que al interior de la empresa privada y con el gobierno es a qué energético le queremos apuntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en el mundo está la discusión también digamos, del transporte con hidrógeno, que cada vez pareciera ser más factible como alternativa a los combustibles fósiles, ¿sí? O sea, hoy tiene la restricción del valor digamos, de capturarlo, pero esa restricción tecnológica pareciera cada día ir solucionándose más. Y solamente miren una cosa, o sea, el gas, o sea, nosotros, o sea, el país lleva 20 años tratando de implementar vehículos a gas, y eso, pues desde mi punto de vista, esa política fue un fracaso absoluto. O sea, instalamos estaciones de servicio de gas, y los vehículos de gas creo que no llegan al 1% al 1 o 2% del parque automotor. Y sí deberíamos tener una discusión muy franca sobre cuál es el energético al que le vamos a apuntar, porque no vale la pena desgastar recursos en tecnologías que eventualmente van a competir desde mi punto de vista. Y esa es una discusión que deberíamos tener como país. No es fácil de tener, no es fácil de tener porque, o sea, el gobierno hoy pues está muy jugado a lo eléctrico, y puede que esa sea la alternativa. Yo realmente yo no sé cuál es la alternativa, no tengo Sí, sí, la sí, sí, ya. formación, ¿Te digamos, escucho todo lo que dije científica ahorita para o decir no? cuál es, pero sí es una discusión que deberíamos tener, porque no nos puede volver a pasar lo mismo que nos pasó con el gas. De Sí, sí, acuerdo. sí. Como con lo que quería terminar. Muy Sí, buen sí. punto, Felipe, muchas gracias. Ahí estarán pues también las áreas de innovación y las referenciaciones internacionales del sector privado, y obviamente también desde el sector público, revisando cuál será como ese camino. Muchas gracias, Felipe, de nuevo. Vemos un panorama muy completo. Ahora lo mejor es entender cómo en Colombia, y específicamente en las entidades que invitamos a este panel, le vienen apostando fuertemente a la movilidad sostenible y eléctrica. Ellos tienen valores importantes para transformar el transporte de carga en Colombia, y por eso iniciamos este panel ya para terminar. Perspectiva en política pública para incentivar la movilidad eléctrica para utilitarios en Colombia. Para este panel contamos con unos invitados muy especiales. En primer lugar, tengo a Carolina Urrutia. Carolina es secretaria distrital de Medio Ambiente de Bogotá, politóloga y magíster en políticas públicas. Se ha desempeñado como directora de Parques Como Vamos y de Incidencia Transforma, directora de Semana Sostenible, consultora del Banco Mundial, subdirectora de Desarrollo Sostenible en el Departamento Nacional de Planeación y asesora de despacho del Ministerio de Defensa. 20 años de experiencia en temas ambientales. Bienvenida, Carolina. También contamos con Lina Marcela Quiñones, ella es directora de Inteligencia para la Movilidad, y con Ricardo Sampaio. Lina y Ricardo nos hacen una ampliación un poquito más de sus perfiles. Qué pena que en estos temas, como siempre, nos llega información de última hora y no alcanzamos a tener sus perfiles. No te preocupes. Bueno, yo soy la directora de Inteligencia para la Movilidad de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que es desde donde se coordina toda la política ambiental de la Secretaría. Y mi formación es como ingeniera ambiental y economista, y también tengo una maestría en urbanización y desarrollo de la London School of Economics. Muchas gracias, Lina.
Ok, por ahí se nos acaba de conectar Juan David también. Enseguida revisamos su perfil. Y Ricardo, ¿nos dices por favor rápidamente tu perfil? Claro que sí, Ricardo Sampaio, también de la Secretaría Digital de Ambiente, de la Subdirección de Calidad del Aire. Estoy responsable por liderar el nuevo programa de carga urbana, de renovación como tal. Ingeniero civil, maestría también en planeación territorial de transporte, con casi 10 años ya de experiencia, tanto en Portugal como en Colombia, en estos temas de renovación de flota, logística urbana e infraestructura. Gracias, Ricardo. Y tenemos también a Juan David Palacio. Él es el director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Es la autoridad ambiental urbana y de transporte público de todos los municipios del Valle de Aburrá. Ha sido elegido presidente de ASOAREAS, Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia, y es miembro del Comité Ejecutivo Regional de la red ICLEI. Es abogado de la Universidad de AFIT de Medellín. Tiene una especialización en Gobierno y Gestión de Desarrollo Regional y Municipal de la Universidad Católica de Colombia y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externada de Colombia. Adelanta también estudios en una maestría de gestión pública en la Universidad del Rosario. Con esto tenemos entonces nuestro panel completo. Vamos a iniciar con una pregunta. La metodología es que nos vayamos lanzando. En este caso, la pregunta va directa para Carolina y arranco. Entendiendo el compromiso del Gobierno Nacional para llegar a una reducción de emisiones de gases del 51% al 2030, en los planes en curso, los que están ustedes manejando, ¿qué importancia y relevancia tiene el transporte de carga en las iniciativas totales para llegar a este objetivo? ¿Cuáles son las metas específicas? Carlos y Juan David Palacio también se prepara para responder. Gracias, Caro. Mil gracias, Carlos, por la invitación y por supuesto a Felipe por esa introducción. Como ustedes saben, Bogotá tiene una agenda climática bastante ambiciosa. Tenemos dos herramientas principales, ambas tocan temas de transporte de carga, que se acercan, digamos que se relacionan con nuestra agenda climática y de calidad del aire. Nuestra agenda de carga es una primerísima prioridad en nuestra agenda de calidad del aire, pero también, por supuesto, es una pieza importante de nuestra agenda climática. Por el lado del clima, Bogotá tiene la meta de reducir el 15% de sus gases de efecto invernadero en estos 4 años. Por temas relacionados con la pandemia es difícil reportar cómo vamos porque los cambios que hemos visto en el último año, por supuesto, no son cambios permanentes ni estructurales. Entonces, digamos, no nos llevamos la cuenta de reducción de emisiones todavía de manera formal. Sin embargo, nos mantenemos firmes en reducir ese 15% durante estos 4 años, posteriormente el 50% de nuestras emisiones para el 2030 y buscamos ser carbono neutrales en 2050. Ahí lo que hicimos para hacer nuestro plan de acción climática fue, por supuesto, trazar un camino de emisiones. Y en ese camino de emisiones, en el que definimos cómo íbamos a reducir desde el business as usual a nuestra meta de ser carbono neutrales en el 2050, definimos subacciones específicas relacionadas con los temas de carga, que no todos, digamos, por supuesto que la electrificación y el cambio de tecnología es un componente importante, pero pues también, como lo ha mencionado Felipe, esto es parte de una agenda mucho más amplia que tiene que ver, y todas nuestras subacciones en gestión del transporte de carga tienen que ver no solamente con el cambio tecnológico, sino también con los temas de logística, con formular una política logística de Bogotá región que realmente sea integral y nos permita ser más eficientes en la forma en que nos acercamos a la carga en Bogotá región. Una de las ventajas que nos da pensar en términos regionales. Y también temas específicos en la flota de carga. Renovación de flota, tecnologías de cero y bajas emisiones, mejoras en la logística, por supuesto, y un tema del que no se habla lo suficiente y que es realmente importante en estos temas, que es la implementación de conducción sostenible, que desde la agenda de calidad del aire, sobre todo, realmente marca una diferencia, implica siempre un esfuerzo, como que decimos eso y suena light, como metámoslas a los conductores en unas clasecitas, pero realmente marca una diferencia importante. Por supuesto también que tenemos una agenda de infraestructura muy grande. Me está haciendo cara Carlos de que se corte, porque iba yo para largo con mi primera intervención, Carlos, porque no sé si voy a tener más por el tiempo que nos queda. De acuerdo, pero, dale, Carlos. ¿Quieres que corte aquí y volvamos? No, dale. Yo creo que démosle la oportunidad a Juan David de redondear y luego, si quieres, tú terminas de cerrar la idea, por favor. Listo.
Carlos, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectados, igualmente al panel que nos acompaña, como a Carolina y demás, a Lina. Y bueno, sí, efectivamente, el área metropolitana del Valle de Aburrá no solo es la autoridad en materia de transporte del urbano, sino también la autoridad ambiental del urbano. Es una entidad que tiene una connotación bien particular y que nos permite construir políticas públicas en torno a generar conciencia por los temas ambientales y participar activa en la planificación del territorio, pero también atender los retos de cambio climático y también buscando la planificación de los territorios de cara a los ejercicios de competitividad. Este tema donde se aborda, nosotros somos claros como autoridad ambiental, pero también como personas que participan de la planificación del territorio y como autoridad de transporte, hemos advertido que la COP21 o la Confederación de las Partes establece una ruta de trabajo al 2030 de cómo deben ser los niveles de disminución y qué debe ser la planeación del transporte. Nosotros hemos advertido desde el área metropolitana que el transporte, en lo que tiene que ver con el transporte público, la columna vertebral debe ser la movilidad en cabeza del transporte público. La movilidad del territorio debe ser el transporte público. Esa es una premisa en la cual siempre trabajamos. En lo que tiene que ver con el transporte de carga, sabemos que hay una dinámica muy especial, pero también reconocemos que el parque automotor, y aún haciendo hincapié que muchos ambientalistas no les gusta que se hable de parque automotor para no violar ese principio de parque, hemos dicho, son vehículos que en promedio tienen una vida de 15 años, son vehículos que requieren ajustes, que muchas veces los motores contaminan más, pero también he advertido que no se puede satanizar el sector. Definitivamente hay vehículos nuevos que pueden contaminar incluso más que un antiguo. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio de transformación. También he advertido, no todo puede ser eléctrico, porque tenemos muchísimos riesgos y en la canasta energética tenemos que tener muchísimos elementos, pero sí tenemos que ir trabajando es en hacer una transformación, donde en esa canasta energética la mayor participación esté en cabeza de los vehículos eléctricos. ¿Por qué no ser todo eléctrico? Definitivamente por los riesgos de cara a la competitividad. Hoy creemos que tenemos respuesta para atender esos retos de ser eléctricos, pero no podemos depender de solo un instrumento energético. Hay que tener una canasta de cara a la competitividad, teniendo una premisa que es cuidar el medio ambiente, que hay que hacerlo de manera responsable, pero también cuidando la competitividad del territorio. El sector transportador, como advierto, el transporte de carga representa cerca del 15% de emisiones de CO2 y está consumiendo el 40% de la energía que se demanda en las industrias. Este es un sector que implica trabajar de manera muy articulado, precisamente no para satanizarlos, sino para acompañarlos en esos procesos de renovación tecnológica. Muchas gracias, Juan. Caro, dale, por favor, entonces, redondeemos tu presentación. Entonces, la meta para nuestro inventario de gases de efecto invernadero es con base de datos del 2017 y nuestra meta para el 2030 es que las emisiones del sector carretero sean 19% inferiores a las reportadas en 2017. Yo lamentablemente me voy a tener que retirar, pero afortunadamente Ricardo y Lina conocen perfectamente nuestra agenda tanto de Plan Aire como de Plan de Acción Climática y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Listo. Vamos entonces con otra pregunta, en este caso para Juan David y de pronto también para Lina y Ricardo. ¿Qué planes de trabajo hay en las ciudades en donde ustedes tienen alcance para fomentar la movilidad eléctrica y sostenible? Dale, Lina, si quieres. Listo, Carlos, muchas gracias. Nosotros tenemos varios y relacionados con carga, quiero resaltar 3. Y es de verdad bien interesante que estemos hablando de este tema porque la carga es un tema que a veces queda como en un lugar secundario detrás del transporte de pasajeros, ¿no? Entonces, nosotros ante todo estamos en la formulación de la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones, que busca justamente el ascenso tecnológico de todas las flotas motorizadas de la ciudad de Bogotá, y esto pues tiene un componente importante de transporte de carga que, como lo mencionaba Felipe y tal vez también lo mencionó Carolina, es la que más contribuye a las emisiones de material particulado de Bogotá, y que es el contaminante crítico de la ciudad, es lo que, digamos, lo que nos genera alertas ambientales y pues que todos sabemos que tiene
consecuencias con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Lo segundo es que tenemos nuestro pacto transportador por la calidad del aire. Es un pacto muy interesante que se construyó con los transportadores, justamente con los transportadores de carga, y este tiene una meta de renovar más de 111.000 vehículos livianos de carga para la zona urbana de la ciudad para el año 2030. Aquí hay algo bien interesante, y es que muchas veces los pequeños transportadores no tienen la capacidad de renovar sus vehículos, pues no tienen la capacidad que tienen las grandes empresas dueñas de grandes flotas, que son las que manejan muchas veces los vehículos más grandes, y ellas tienen una capacidad financiera para adquirir vehículos nuevos. Los pequeños transportadores tienen muchas dificultades, y los vehículos de menos de 10,5 toneladas son los que finalmente terminan circulando, por ejemplo, en Bogotá, no tanto las tractomulas o los vehículos más grandes. Entonces también estamos ahí como con este pacto transportador y buscando generar un fondo de renovación de carga, justamente enfocándonos en estos vehículos. Y por último, como también lo mencionaba Carolina, estamos buscando mejorar la logística. Entonces, no solamente la tecnología en estas flotas que ya existen, sino también mejorar la logística y, por ejemplo, la desconsolidación y reemplazar vehículos pequeños de carga que hacen entregas de última milla por bicicletas de carga o vehículos más pequeños que sean igual de 0 emisiones. Entonces, aquí ya tenemos un piloto, el piloto Bicicarga, que se lanzó hace poco, nos ha ido bastante bien, y también vamos a empezar otro piloto ya de desconsolidación, específicamente con temas como de paqueteo, con la organización ICLEI, es una organización internacional que lidera el proyecto de ecologística en varias ciudades del mundo. Entonces, pues sí, tenemos como unas iniciativas bien interesantes, de nuevo, buscando el ascenso tecnológico de la flota existente, pero también una logística, pues una mejor logística, una logística más interesante. Y en ese punto también nos ganamos, o pues Bogotá fue seleccionada como una de las ciudades que va a participar en el Climate Smart Cities Challenge de ONU Habitat, en el que también buscamos que los emprendedores nos ayuden a desarrollar una solución para gestionar mejor, de manera más inteligente, la carga en Bogotá. Entonces, excelente. Sí, hay varias cosas ahí andando. Muy, muy buenos proyectos. Juan, desde Medellín y el área metropolitana, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros tenemos primero las SWAP, zonas urbanas de aire protegido. Acá se ha promovido de manera significativa estos espacios. Es el primer ejemplo a nivel nacional. Medellín toma esa apuesta y lo hace basado en unas resoluciones metropolitanas donde las promovemos, pero además donde se genera ese compromiso. También tenemos un convenio con el Metro de Medellín, EPM y demás, donde la Secretaría de Movilidad de Medellín, MetroPlus, donde se promueve el uso de tecnologías limpias, unos buses eléctricos, y se tiene un convenio en ese propósito donde estamos avanzando en diagnóstico. Tenemos el Plan MES, Plan de Movilidad Empresarial Sostenible. Básicamente lo que hacemos nosotros es promover el uso de tecnologías un poco más limpias y también controlar los niveles de viajes o ciclos de conducción. ¿Qué se busca? Cuando las industrias tanto públicas o también actores privados y también actores públicos, cuando tienen participación de más de 200 colaboradores, se busca que promuevan movilidad empresarial sostenible. ¿Cómo lo hacen? Bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos, teletrabajo, horarios escalonados, promoción del transporte público como la columna vertebral de la movilidad, y esto ha permitido también disminuir los niveles de contaminación. En nuestro caso tenemos el programa Encicla, es un programa 100% público, tenemos 100 estaciones, más de 2.000 bicicletas, cerca de 17.000 recorridos en épocas de no pandemia, y allí también vamos a tener, aspiramos antes de terminar esta dirección, tener bicicletas eléctricas dada la topografía que tiene nuestro territorio metropolitano. Tenemos el plan de acción de logística bajo en carbono. Trabajamos muy de la mano con ICLEI. ICLEI es la red de sostenibilidad más grande del mundo. También hemos trabajado con Renting Colombia, un convenio que existe y donde se viene haciendo unas pruebas desde el año 2019, si no estoy mal. Y básicamente estas son las propuestas que venimos manejando desde el área metropolitana, pero hemos construido el PM, Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, una política pública hasta 2030 que marca la ruta de planificación del territorio. Tenemos el Plan Maestro de la Bicicleta también hasta 2030, donde nos comprometemos a tener 500 kilómetros de ciclorrutas. Hoy tenemos cerca de 140 kilómetros. También tenemos el Plan Maestro de Movilidad que va hasta el año 2032 y donde se planifica
todo el diagnóstico del territorio metropolitano y donde advertimos que hay muchos actores en la vía, no solo los automotores. Empezamos a reconocer el ciclista y también el peatón. Este es el primer instrumento que se construye a nivel nacional bajo los parámetros que establece el gobierno nacional. Nos hemos concentrado mucho o principalmente es en la planificación y en temas ambientales. Tenemos una política pública o un plan integral de gestión de calidad del aire que se llama PIGECA, va hasta el 2030, donde definimos también la ruta de cómo disminuir los índices de contaminación y hay unas líneas muy marcadas, como es propiamente promover la movilidad sostenible, propiamente la movilidad activa y también propiciar cambios tecnológicos para buscar que cada día sea tecnología más eléctrica. Estos son algunos de los temas, algunos de los planteamientos y temas que se vienen avanzando desde el área metropolitana. Perfecto, Juan, muchas gracias. Y una pregunta ya para todos, nos vamos con un listadito. Yo creo que Ricardo en este caso nos ayudaría en primer lugar a responder. Luego, si cada uno de ustedes, Juan David o Lina, tienen también comentarios, tranquilamente los pueden hacer. Ricardo, específicamente, ¿cómo le están apostando en cada entidad a impulsar el transporte de carga? Es específicamente el transporte de carga 100% eléctrico. Adelante, Ricardo. Desde ambiente y articulación con movilidad y con desarrollo económico y cultura, pues tenemos varias iniciativas. La principal de carga es estructurar un programa de reducción de emisiones de transporte urbano. Ahí queremos ir un poco más allá del programa que ya existe por parte del Ministerio para carga pesada o para carga interurbana. Y lo que queremos ahí es montar un programa de fortalecimiento del pequeño transportador. El 98% del parque automotor pues, está muy atomizado en pequeños propietarios. Pequeños no por su capacidad, sino por la propiedad de vehículos como tal. Y lo que buscamos ahí es tener incentivos y desincentivos para que aquellos que hoy trabajan en el transporte urbano en Bogotá, y estamos trabajando también con la región, puedan renovar su camión y puedan reducir emisiones. La renovación o la modernización no va solamente para comprar camiones nuevos, sino que va también para temas de conducción sostenible, mantenimiento automotriz y articulación con iniciativas como la que estamos acá hoy con Renting como Bavaria y Fundación Bavaria, pero también con otras de transporte limpio de la ANDI con P4G y todos los pilotos e iniciativas que tenemos con Secretaría de Movilidad. Ok, muchas gracias. Juan David, ¿de pronto tenés algún comentario ahí? Específicamente sobre transporte de carga eléctrica, ¿hay algo en la AMLA? Nosotros estamos intentando suscribir un convenio con Findeter precisamente para propiciar un cambio de renovación tecnológica. El Valle de Aburrá tiene una connotación bien especial, es el episodio de calidad del aire que se presenta en 2 oportunidades en el año, donde tenemos identificado que las volquetas representan cerca del 65% de la contaminación al generar el grueso del material particulado o el nivel de contaminación por este. ¿Qué hemos advertido? Hay que hacer una renovación tecnológica. Vehículos eléctricos es una forma de hacerlo. Sabemos que este es un sector donde se tiene dificultades desde lo económico al ser muchos de estos desbancarizados y al no tener unas tasas o subsidios especiales, dado que el gobierno nacional tampoco tiene chatarrización para las volquetas. ¿Qué estamos propiciando? Buscar suscribir un convenio con Findeter para tener una tasa compensada, pero precisamente promoviendo tecnologías más limpias como pueden ser volquetas eléctricas. Es algo para avanzar, innovar, dependemos del gobierno nacional de un decreto que tiene que expedir en esos términos, pero es parte de lo que estamos avanzando en esa ruta de trabajo. También con el transporte de carga lo que hemos advertido es hay que manejar más el ejercicio logístico porque muchas de las afectaciones que tenemos es con el paqueteo. Tenemos que trabajar en la última milla y definir cuál puede ser el instrumento a través de tecnologías más limpias como pueden ser los vehículos eléctricos y propiamente vehículos eléctricos para transporte de carga. Muchas gracias. Otra pregunta para el panel. ¿Cómo visualizan el marco regulatorio y normativo en vehículos a combustible fósil? O sea, ¿qué está pasando con la actual movilidad, la tecnología que en este momento todavía tenemos? Lina, si nos puedes ayudar de pronto ahí. En tema normativo hay varios retos, pero digamos en el caso de Bogotá, el Consejo Distrital le ha metido mucho la ficha a sacar temas de transporte limpio, más que todo enfocados en el transporte público, pero también hay cosas interesantes en carga. Yo creo que una cosa, pues algo que se necesita es definir estándares de emisiones, ¿no? Los vehículos se definen con estándar Euro 1, Euro 2, Euro 3, hasta Euro 6, Euro 7.
No tiene que ser, digamos, en toda la ciudad, pero sí empezar a establecer, digamos, restricciones de circulación, un poco como lo mencionaba Juan David, como la SWAP o lo que vamos a llamar en Bogotá las ZUMA, zonas urbanas por un mejor aire, que solo pueden ingresar vehículos que cumplan con ciertos estándares. Ya también pues hay que revisar como los temas de calidad del combustible que han venido mejorando también de la mano del mejoramiento del transporte público, especialmente del diésel, el contenido de azufre, que se ve reflejado en las emisiones de material particulado, pero yo creo que los estándares de vehículos son bien importantes ahí. Listo, gracias Lina. No sé, Juan, si ahí tenés algún comentario, Ricardo. Bueno, en ese momento tuve problema en la comunicación, no alcancé a escuchar bien la pregunta. Juan David, ¿qué está pasando con la movilidad a combustibles fósiles en la ciudad? Si hay unas políticas que regulen esa movilidad. Nosotros nos tenemos que acoger a la normatividad nacional, escapa de nuestra competencia. Sin embargo, nosotros también hemos tenido que advertir que la movilidad tiene que tener varias transformaciones. Uno desde lo social, tanto como pensamos y como nos movilizamos. Seguimos viendo la llegada de más automotores. Para el año 2006, el Valle de Aburrá contaba con cerca de 650.000 automotores. Hoy tenemos 1.750.000 automotores. Hablábamos sobre las medidas de pico y placa como medidas de gestión de la demanda y definitivamente esto ha demostrado que no es una solución. La medida que los territorios son más congestionados, menos competitividad tiene, así construyamos nueva infraestructura vial. Se ha advertido que al cabo de 2 años nuevamente la infraestructura nueva construida se vuelve a colapsar. Yo que he advertido, y puede ser un poco popular este tipo de propuestas que son de resortes ya de los gobiernos locales. Primero, avanzar en las zonas urbanas de aire protegido, donde se promueva más el uso de la bicicleta, de caminar, del uso del transporte público, limitar el ingreso a estas zonas de vehículos que contaminen menos, como pueden ser los vehículos eléctricos. Sin embargo, los vehículos eléctricos no contaminan, pero sí inciden en el ciclo de conducción. Entre más automotores rodando, más son los tiempos de recorridos y esto van a incidir en el ciclo de conducción. Pero si queremos hacer una transformación real, es fortalecer el transporte público, hacer una gestión de la demanda de los viajes y avanzar en los cobros por congestión en las zonas urbanas. Esta es la única forma de desestimular el uso de los vehículos particulares, promover más el transporte público y liberar presiones en las vías para que el transporte de carga y el ejercicio logístico sea muchísimo más rápido de cara a fortalecer el desarrollo económico de los territorios y no buscar que las industrias se vayan para zonas menos pobladas. Okay, gracias. Otra pregunta para el panel. Ahí lo puedo complementar, Carlos, perdóname. Dale, Ricardo, dale, disculpa. Y también desde Bogotá, pues lo que sabemos es que van a existir restricciones para los vehículos que más contaminen. La forma de que realmente la ciudad se mantenga competitiva y cada vez sea aún más es que existe un programa de autorregulación ambiental que Bogotá tiene desde el año 2006, que está en etapa de reestructuración para que justamente llegue a la población que más circula en la ciudad, que en este caso son los pequeños transportadores. Y ahí lo que queremos es realmente incentivar y definir aquellas tecnologías que pueden estar autorreguladas y por consiguiente exceptuadas de las restricciones de movilidad que sí o sí pues van a existir. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ¿qué planes o iniciativas de investigación o de impulso a la gestión de alianzas para fomentar los ecosistemas de carga pública? Felipe lo mencionaba, casi que todas las iniciativas de estaciones de carga son privadas. ¿Hay alguna iniciativa desde lo público? Lina. Sí, Carlos, gracias. Nosotros dentro de la formulación de la política que mencioné, estamos desarrollando la estrategia de despliegue de infraestructura de recarga que incluya tanto iniciativas públicas como privadas. Estamos tratando de lograr que se pueda generar la actividad de recarga de vehículos eléctricos en espacio público, obviamente bajo pues, unas condiciones muy específicas, y también trabajando con grandes superficies o estacionamientos que puedan empezar a instalar infraestructura de recarga también desde el sector privado. Y aquí lo que mencionabas de la investigación es súper interesante porque realmente sobre esto casi no hay información, y mucho menos en Colombia, y mucho menos para carga de vehículos
de carga. Entonces, sí, realmente es muy importante hacer estas alianzas con gente que tiene estas experiencias piloto, que han empezado a intentar esto, para empezar a recabar esta información y lograr de verdad desarrollar nosotros lo hemos llamado un ecosistema de recarga que nos permita de verdad fomentar el ascenso tecnológico de las distintas flotas de transporte. Muchas gracias, Lina. Para cerrar, vamos a dejarle un mensaje a los empresarios. Tenemos en el momento más de 55 personas conectadas, probablemente muchos de ellos del sector privado. ¿Qué mensaje le podemos dar a las empresas y empresarios que consideren tener vehículos eléctricos para implementar en su logística? Juan David, Ricardo, Marcela, para cerrar y agradeciéndoles su participación en este evento. Pues lo primero es que participen, se acerquen a hacer las secretarías tanto de Movilidad de Ambiente de Bogotá como en el Valle de Aburrá, porque hay varias iniciativas que estamos haciendo, otras que estamos acompañando, porque la logística lo hace el sector privado, el sector público debe articular dichos actores. Y todos estos programas que las acabamos de comentar, pues esto hace parte de una construcción que venimos realizando desde noviembre y que vamos a seguir con ella en el presente año y que queremos que toda la ciudadanía, tanto empresas como personas, pues hagan parte de la misma. Okay. Lina, tal vez, Juan, para cerrar, mensaje a los empresarios. Vale, uno cortico y es, digamos que invertir en esto sí vale la pena. La administración distrital está muy comprometida con fomentar el ascenso tecnológico de distintas flotas, incluyendo el tema de carga, y realmente esto termina siendo una situación de gana-gana para todo el mundo. Los costos de funcionamiento, de mantenimiento de un vehículo eléctrico son muchísimo menores que uno a combustión, entonces muchas veces eso, para quien pueda hacer la inversión, se ve realmente compensado, y como digo, desde la Secretaría de Movilidad y muy de la mano con Ambiente, estamos de verdad trabajando en crear un mejor ecosistema para esto. De acuerdo, muchas gracias, Lina. Juan. Bueno, lo primero, en el chat dejé mi correo por si algunas personas quieren escribir al área metropolitana o a mí para preguntas puntuales. Estoy atento para dar respuestas a ella de la mejor manera. Básicamente, desde la institucionalidad lo que se debe procurar es garantizar la continuidad de las políticas públicas. La invitación es para que en el ejercicio empresarial determinen qué es más rentable desde el punto de vista económico. Esas transformaciones a corto plazo pueden ser más onerosas, pero en el tiempo se traducen en unos costos de eficiencia importante. Ejemplo, y es propiamente de nuestro territorio, pero sé que en otros lugares puede pasar lo mismo, y es precisamente cuando tenemos episodios de calidad del aire. Acá tenemos medidas restrictivas como es el pico y placa para transporte de carga. Esto altera el ejercicio logístico y se traduce en costos. A lo mejor en otros lugares tienen otras medidas, y estas transformaciones tecnológicas lo que llevan es precisamente a disminuir los niveles de contaminación, a ser responsables con el medio ambiente, pero también se traducen en costos y beneficios económicos para las industrias. Esto se traduce en términos económicos. Las decisiones ambientales son costosas, pero esos costos pueden ser iniciales y a largo plazo pueden ser muchísimo más rentables. Estamos comprometidos desde el área metropolitana para acompañar, para construir, no para dividir, y precisamente para generar un futuro sostenible. Muchísimas gracias por la invitación y estamos atentos. Gracias, Juan David, gracias, Lina, gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los que se conectaron hasta este momento. Nos conectamos más de 55 personas. Recuerden que existe el sitio web movilidadsostenible.com de la Alianza de Renting Colombia, Bavaria y la Fundación Bavaria, para que estén pendientes de nuestra información y de nuestros próximos eventos. Feliz día para todos, feliz fin de semana. Muchas gracias por ayudarnos a seguir promocionando la movilidad eléctrica. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.